Vamos a continuar con nuestra clase de ciencias naturales y vamos a pasar a otro tema. Nuestro tema de esta hora es cómo está conformada la Tierra. ¿Cómo está conformada la Tierra? Em, deme- La Tierra está conformada por tres elementos físicos. ¿Qué quiere decir físicos? Que se los puede ver. La litosfera, que es el elemento sólido. La hidrosfera, que es el elemento líquido. Y la atmósfera, que es el elemento gaseoso. Repito, ¿de qué elementos está conformada la Tierra? Está conformada por tres elementos físicos. La litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. La litosfera, el elemento sólido, la hidrosfera, el elemento líquido y la atmósfera, el elemento gaseoso. La combinación de estos tres elementos hace que sea posible que nuestro planeta tenga vida. Sin estos tres elementos, el planeta no tendría vida. Dentro de la parte de la litosfera, ¿qué decíamos que era la litosfera? La parte sólida, el elemento sólido de la Tierra. ¿Qué era el elemento sólido? Lo que se puede tocar, lo duro de la Tierra. La litosfera, el elemento sólido, que en este caso es el suelo, la Tierra, ¿no? La hidrosfera, que es el elemento líquido, que son los mares, y la atmósfera, que es el elemento gaseoso, lo que está en el aire. Dentro de la litosfera, que es el elemento físico, tenemos la estructura interna de la Tierra. La estructura interna de la Tierra está formada por tres capas, que son corteza, manto y núcleo. Estas tres capas están dentro de la litosfera. Están dentro de la litosfera. Corteza, como pueden ver en la imagen, es la parte externa de la Tierra. El manto, que es una de las capas internas, y el núcleo, que es el centro de la Tierra. A continuación les voy a explicar cada una de ellas. La corteza terrestre o litosfera que hablamos anteriormente, que era la parte, el elemento físico, consiste en un caparazón frío y rígido y es la primera capa de la Tierra. La corteza es la primera capa de la Tierra y tiene una profundidad de entre 45 a 40 kilómetros. En esta capa que se llama corteza están todos los seres vivos del planeta, desde un microorganismo hasta el animal más grande, se podría decir, ¿verdad? Todos los seres vivos, todo lo que tenga vida, plantas, humanos y animales. La corteza tiene dos divisiones, la corteza continental y la corteza oceánica. La corteza continental
es aquella que forma los continentes del planeta. O sea, la tierra, el suelo, los continentes. Los minerales que más abundan en la corteza continental son el aluminio, el silicio y el magnesio. Otra parte de la corteza es la corteza oceánica. En esta capa constituye el fondo del océano, o sea, todo lo que sea agua, y funciona como fuente hidrotérmica, de modo que evita que los océanos se congelen. Los principales elementos que hay en la corteza oceánica son aluminio, hierro, magnesio, calcio y potasio. Miren todos estos elementos que se encuentran en el agua y miren los elementos que se encuentran en el suelo. A esto les tengo una pregunta, según su perspectiva. ¿Qué hay más? ¿Corteza continental o corteza oceánica? Corteza oceánica. Muy bien, porque se refiere a los océanos y el agua es lo que más habita en nuestro planeta. Aquí dejemos claro o sintetizado que la corteza continental, como su nombre le continental, continentes, tierra, y corteza oceánica, océanos, agua. De estas dos partes forman la corteza de la tierra, que es en esta imagen de acá. Recién hemos explicado la primera capa. Vamos con la segunda, que se llama el manto. El manto es la capa intermedia de la tierra, es decir, la que está en la mitad, entre el núcleo y la corteza. Tiene hasta 2.900 kilómetros de profundidad y equivale casi al 70% de la masa terrestre. Los principales minerales que se encuentran aquí son los silicatos como el sodio, el hierro y el magnesio. ¿Qué nos dice que es el manto? Dice que ocupa casi el 70% de la masa terrestre. El 70%. Y el otro 30% se divide en el resto, ¿verdad? Entonces es extremadamente grande la capa del manto de la Tierra. Este manto se divide en manto superior y manto inferior. Manto superior y manto inferior. El manto superior es la esfera débil, como es la esfera débil. El manto superior se encuentra en un estado viscoso y que es causante de los movimientos de la corteza terrestre. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es donde se generan los movimientos de las placas tectónicas y se producen los desastres naturales. Repito, se encuentra en un estado viscoso y es el causante de los movimientos de la corteza terrestre. Está formado por rocas fundidas, también conocidas como el magma, que llegan a la superficie en forma del magma volcánico. Miren cómo expulsa la tierra el magma que tiene el manto a través de un volcán. A través de los volcanes, el manto sale a la superficie, a la corteza, ¿verdad? Ahora, el manto inferior. El manto inferior, también conocido como mesósfera, se encuentra en estado sólido y alcanza una temperatura de hasta 3.000 grados centígrados. Este ya no es viscoso, este ya está en un estado sólido, o sea, quiere decir duro.
El manto superior, una de las características del manto superior es que es viscoso y es causante de los movimientos, mientras que el manto inferior es sólido y tiene una extrema temperatura de 3000 grados centígrados. La siguiente parte de las capas de la Tierra es el núcleo. El núcleo es la capa más profunda de la Tierra. En esta capa que provoca el magnetismo del planeta, ¿qué quiere decir el magnetismo? En esta parte es lo que nos atrae hacia el suelo. Es como que nosotros fuéramos, él es un imán y nosotros fuéramos otro imán. ¿Y qué pasa cuando unen los imanes? Pegan, ¿verdad? Entonces, el núcleo es el causante de que nuestros pies estén en el suelo. Que todo lo que sube, como dice, todo lo que sube tiene que caer. Esa parte de caer es este es el núcleo, es lo que provoca eso. Que nosotros estemos, caigamos y la gravedad, que es lo que nos tiene pegados al suelo. Es esta parte del núcleo. También llamado endosfera y se encuentra formada por metales pesados, el hierro y el níquel. Su temperatura va de 3000 a 5000 grados centígrados y equivale al 30% de la masa terrestre. Al igual que en otras capas, el núcleo se divide en externo e interno. Aquí está la otra parte de la masa de la Tierra. El manto tenía el 70% de la masa terrestre y el núcleo tiene el 30% de la masa. Vamos a hablar ahora del núcleo externo. Tiene una profundidad aproximada de 2250 kilómetros. Debido a las altas temperaturas, este se encuentra en estado líquido, de modo que se genera un flujo causante en el campo magnético. Miren este dato importante. El manto era un estado entre viscoso y sólido, pero aquí nos dice todo lo contrario del núcleo. El núcleo se encuentra en un estado líquido. Ahora, el núcleo interno. Se trata de una esfera de metal sólido. Posee un radio de 1255 kilómetros y es más fuerte que el núcleo externo, debido a la presión que el peso de las otras capas ejercen sobre él. El núcleo interno es lo que comúnmente se diría, ese es el centro de toda la Tierra. Ese es el punto medio, el punto centro de toda la Tierra, el núcleo interno. Es un metal sólido, es una esfera, es una bolita sólida que en ella va a recaer todo el peso del manto y todo el peso de la corteza. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos claros cuáles son las tres capas de la Tierra y cuáles son sus partes y sus subdivisiones. Aquí les presento una imagen que se lee de abajo para arriba. ¿Por qué se lee de abajo para arriba? Porque vamos a empezar desde el centro de la Tierra. El núcleo, el manto, la corteza o litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, que son los temas que hoy yo les he explicado. Al principio les dije, ¿de qué se conforma la Tierra? Le dije, litosfera, hidrosfera, atmósfera. Y después le dije, vamos a ver las capas internas de la Tierra. Núcleo, manto y corteza. Aquí no les quiero confundir. La corteza es el suelo, es la parte física, es el elemento físico. Puede ser corteza o litosfera. Corteza o litosfera. Es lo mismo.
Pero si yo les pregunto cuáles son, de qué está conformada la Tierra, son 3. Atmósfera, hidrosfera, litosfera. Y si yo les digo cuáles son las capas de la Tierra, corteza, manto y núcleo. Vamos a hacer un breve resumen. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hoy de lo que hoy les he explicado. La atmósfera, o empezamos desde el núcleo, empecemos. Consta de 2 partes, ¿cuál hablamos? ¿No es cierto? Una sólida y una líquida, que era el interno y el externo, con temperaturas muy altas. O sea, llévense esto, que el núcleo es el que está justo en el centro de la Tierra y tiene una temperatura extremada, tiene temperaturas muy, muy altas, casi irradiando un calor del sol, dice, hacia el manto. Imagínense qué quemando está el núcleo. Esa es una de las características que pueden considerar. El manto, la parte sólida construida por compuestos de hierro, magnesio y silicio. El manto también tenía 2 divisiones, manto superior y manto inferior. El manto superior, que era de un estado viscoso y que era ¿qué? El causante de los movimientos, decía, ¿no? El manto superior es el causante de los movimientos. La siguiente es la corteza, o llamada también litosfera, formada por las placas litosféricas y la astenosfera que permiten el movimiento de los continentes. La corteza, todo lo que podemos observar, incluso se podría decir que es la corteza, donde estamos pisando, donde estamos sembrando. Teníamos 2 tipos de cortezas, la corteza continental, que se refiere a los continentes, y la corteza oceánica, que se refiere al agua. Más arribita del suelo tenemos a la hidrosfera, conformada por agua, como los océanos, ríos, lagos, aguas y subterráneos. ¿Por qué le llamamos hidrosfera? De hidro, que significa agua, y fera, que está ocupando un espacio. Aquí también existe, cuando la Tierra emite mucho calor, la Tierra emite mucho calor, esta agua se evapora y sube a las nubes y llueve, ¿verdad? Entonces, aquí es este proceso, en la hidrosfera. Y la atmósfera rodea el planeta y está compuesta de sustancias en un estado gaseoso. Ya sube, ¿no es cierto? Lo que está en la hidrosfera sube a la atmósfera y luego vuelve a caer a la litosfera. Esos son los diferentes eh, capas y partes que está conformada la Tierra. Recuerden, hay partes externas y partes internas. La externa, atmósfera, hidrosfera, litosfera. Internas, las capas internas, corteza, manto y núcleo. Vamos aquí como segunda parte, porque ya a las 9:20 se nos termina la hora. Vamos a considerar o vamos a investigar qué otros elementos podemos encontrar. ¿Qué elementos podemos encontrar en la atmósfera? ¿Qué elementos podemos encontrar en la hidrosfera? Y si no encontramos ningún elemento, pues decimos no encontramos ningún elemento, porque por lo general los elementos están o se encuentran en las capas internas de la Tierra, la corteza, el manto y el núcleo. Hasta ahí vamos a dejar esta clase. No se olviden que las tutorías son los días miércoles de 4 a 6.
Y tampoco se olviden de chequear la plataforma, algún aviso, algún comunicado, ¿de acuerdo? Nos vemos a la siguiente hora con lengua y literatura. Conéctense al mismo link, por favor. En el mismo link que les compartí, ahí se pueden comunicar con el mismo link. Nos vemos a la siguiente hora, chicos.